Esta historia comienza en un mundo teñido de rojo, en un campo de batalla donde los muertos son incontables, hasta que vemos un hombre ensangrentado por el fragor de la batalla, que comenta que muchos han muerto, y maldice por todo esto. De repente es sorprendido por una criatura que le reconoce que fue su culpa no haber pensado que habría humanos tan fuertes como él. El prota lo mira con cara de odio y sorprendido le pregunta: ¿todavía estás vivo? Se nos explica que este es el gigante Aiute, y que después de aparecer en el imperio hace unos 20 días, empezó a causar estragos por razones desconocidas. Fue el último de los 3 gigantes en caer. El prota le reclama y le dice que por su culpa, la mitad del imperio se convirtió en un cementerio, y le pregunta que por qué sigue vivo. El gigante le dice que no se preocupe, que no estará aquí por mucho tiempo. Le dice que pronto estará a su lado. El prota le dice que eso es bueno, ya que los amigos que estaban antes con él lo estarán esperando. ¿Amigos?, le pregunta el gigante. Sí, los otros 2 que vinieron contigo. Le explica que uno murió calcinado por un dragón con mal genio y que el otro fue sellado para siempre por un mago llamado Loreón. ¿Lo entiendes, maldito bastardo? El gigante le dice que no enmascare la verdad con palabras superficiales. Los hijos de las estrellas comparten sus sentidos entre ellos. Sabemos que sus oponentes fueron aniquilados junto con ellos. Eso significa que la gente fuerte como tú ya no existe en este mundo. Con una mirada de desesperación, el prota le contesta: ¡ja! Todavía estoy vivo. ¿De qué demonios estás hablando? No te adelantes, contesta. Sé que tu tiempo está llegando a su fin. Me alegro. Si te hubieras dado cuenta de tus habilidades antes y puesto todo en el entrenamiento, te habrías convertido en un gran obstáculo para nuestro deseo, largamente ansiado. El prota solo piensa que aunque no hubiese dicho nada, sabe que ha vivido una vida difícil. El gigante sigue hablando y le dice: así que cállate y muere. Eres un gran ser humano. Está bien sentirse orgulloso, pero al final, tu mundo. El prota, sin pensarlo, le corta la cabeza, mientras recuerda sus últimas palabras. Pronto será engullido por la luz de las estrellas y desaparecerá. El prota está al borde de la muerte. Incluso empieza a recordar su pasado, viendo los cadáveres que antes eran sus fieles compañeros, mientras piensa que todos estuvieron ahí. Tontos bastardos. ¿Qué clase de orgullo les hizo morir aquí? ¿Se creían fuertes? ¿Porque yo lo era? Con la voz quebrada, el prota le dice que debería haber leído el ambiente y haber huido de allí. Entre lamentos solo se pregunta el por qué. ¿Por qué incluso la espada de aura más fuerte del imperio fue desviada por los gigantes? Pero la suya fue la única que funcionó. Si no fuera por eso, no habría forma de que un soldado disciplinario estuviese en el frente. ¿Y ustedes no habrían muerto primero?, se pregunta. Realmente no lo sé. Solo puede mirar hacia el suelo, con la tristeza envolviéndolo por completo, hasta que escucha una voz reclamando auxilio. El prota reconoce esa voz e intenta avistar dónde está. Con las pocas fuerzas que le quedan, se levanta ayudándose de su espada y se dirige al origen de la voz. Cada paso que da le cuesta horrores, pero aún así está determinado a avanzar, hasta que por fin la ve y con una sonrisa dice: así que estás viva, comandante. Le dice que para alguien que está al mando esto no es nada, pero ella le replica que él es un cabo y tampoco se ve muy bien. Más importante, dice: ¿Aiute está muerto? El prota le explica que sí, que lo decapitó. Su cuerpo no estará muy lejos de ahí. Ya veo. Está muerto. Gracias, cabo Ronan. El prota la mira y de repente le propone algo. Le dice que si está tan agradecida, que escuche su petición. Le habla sobre la limpieza de los soldados disciplinarios. Normalmente, según el reglamento, son abandonados o quemados, pero ¿podrían tratarlos bien esta vez? Ella le responde bromeando que no está segura, porque ellos seguramente están más vivos que ella ahora mismo, diciéndole a Ronan que por qué no lo hace él. Pero el prota le contesta, mientras tose: cielos, comandante, ¿cómo podría? Y le confiesa que él podría morir en cualquier momento.
Le confiesa que estaba haciendo el tonto la mayoría de los días, así que no podía hacer mucho. Se siente injusto que vaya a morir. La comandante le pregunta a Ronan si sobrevivieses, ¿hay algo que quieras hacer? Y él le contesta que tiene un montón de cosas por hacer, pero lo único que se le ocurre ahora mismo es que le hubiese gustado ir a la academia. Ronan piensa que las palabras que le dijo el gigante le molestaron bastante, pero lo más importante es que ese era el deseo de su difunta hermana. Pero dice que pronto se reunirá con ella. La comandante le dice que no desespere, que cuando deje de llover el equipo de búsqueda, pero Ronan le interrumpe y le dice que ya se lo había dicho, que no siga diciendo cosas inútiles. Pero de repente dejó de llover, sin previo aviso, y empezaron a sentir una presión abrumadora. Tal presión hacía que todo el ambiente temblase, sorprendiéndolos a ambos, hasta que aparece una criatura similar a un ángel de 8 alas junto a un ejército. Ronan solo llega a preguntarse de dónde salieron. La comandante, hundiéndose en la desesperación, solo piensa que no puede ser. Los gigantes que mataron no eran los últimos. Al final, ella no pudo salvar el mundo una tercera vez. Solo le queda una oportunidad, pero no puede encontrar una manera. Pero Ronan la saca de sus pensamientos y le grita: «Comandante, ¿qué estás haciendo? Date prisa y usa fuego o algo para disparar hacia arriba». Maldice, su espada no puede alcanzarlos desde ahí. ¿No vas a matarlos?, pregunta Ronan. La comandante le pregunta que si él en verdad está dispuesto a luchar en esa situación. Ronan le responde que por supuesto. ¿Qué? ¿Quieres quedarte quieta y morir aquí? Daré todo de mí, aunque me muera. La comandante piensa: sí, es todo un hombre. Es por eso que hemos sido capaces de llegar a esta etapa. Si es él, puede que... Lo sujeta y lo llama. Él se iba a girar para reprenderla, pero la comandante le propina un beso bien rico, metiéndole una esfera de luz en la boca. Ronan se sorprende y le pregunta qué le puso. La comandante le dice algo que no podemos escuchar, sorprendiendo a Ronan, que le pregunta qué es ella, pero seguimos sin escuchar su respuesta. Le pregunta que qué es lo que está diciendo en esa situación. Ella le dice a Ronan que si se vuelven a encontrar, que impida que haga algo estúpido y que le diga que se convierta en sastre. Mientras hablan, el ángel de 8 alas carga un ataque devastador, lanzándoselo a los dos y destruyéndolos en el proceso. Vemos como la esfera azul cae y de repente es de día. Ronan, desconcertado, despierta llamando a su comandante, pero se da cuenta de que está en un lugar bastante conocido, su aldea natal, Nimbuten, preguntándose si de verdad regresó al pasado. Y pensar que las palabras de la comandante eran ciertas. Se nos muestra un flashback de lo que no pudimos escuchar, explicándonos que lo que tragó Ronan era un orbe que hace retroceder el tiempo. Y así la comandante le explica que así fue como ella era una simple sastre y pudo ascender y convertirse en comandante. Aunque el orbe solo permite retroceder 4 veces, le explica que ya lo usó 3 veces y solo queda una última oportunidad. Y se la confía a él. El prota maldice y como un enfermito comienza a golpearse contra un árbol, intentando desesperadamente despertar del sueño. Mientras la gente que pasaba solo mira con cara de ¿qué está haciendo este especialito? Mientras él piensa que aunque haya vuelto al pasado, ¿qué se supone que deba hacer él solo? Hasta que se da cuenta de algo, y que, si es el pasado, entonces podría ser capaz de ver a su hermana mayor, empezando a correr para buscarla. Mientras corre, piensa que si realmente volviera, si llegara más lejos, esta vez podría. Pero se escucha a un niño llorando y se encuentra con una panda de acosadores, colgando al niño boca abajo desde el árbol. Él solo pensaba que esa escoria nunca cambia. En el pasado eran igual. Se fija que el chico no estaba colgando de ninguna cuerda, sino que lo hacían levitar con magia. Ronan piensa que una persona tan valiosa como esa era muy rara de ver en el campo de batalla. No hay manera de que haya una de esas personas aquí, en una ciudad rural. Ahora que lo piensa, por esta época, ellos también estaban aquí,
De mientras, el mago atemorizado se pregunta que hasta cuándo seguirán con eso. A ese paso, algo malo le podría pasar al chico, mientras el chico solo pedía que se detuviesen. Les decía que realmente no tenía más dinero. La medicina de su madre ese mes era muy costosa y ya no le quedaba nada. Uno de los abusones, con una sonrisa burlona, le responde que le está vaciando los bolsillos. ¿Por qué tendría él que preocuparse de su madre? Le golpea mientras le grita que si quiere ser un buen hijo debería haber ganado más dinero. El rubio, al que de ahora llamaremos Hans, le dice al mago que suba al chico a la copa del árbol. El mago, temblando, le dice que si lo cuelga más alto y resbala por error, pero Hans interrumpe, diciéndole que él no es una chica. Además, ¿por qué tiene tanto miedo si no es él el que está colgando ahí? Cállate, levántalo, Hazel, antes de que acabes colgando con él. Hazel solo se pregunta cómo llegó a ser así. ¿Estuvo mal aprender magia? Yo solo quería demostrar que también soy bueno en algo. Necesito decirle que no puedo hacerlo, pero tengo tanto miedo. Pero aún así necesito decirlo, por favor. Pero Ronan llega y le pega con un palo a Hazel, cancelando así el hechizo, diciéndole: detente, bastardo, lo vas a matar. Hans, al darse cuenta, se enfada y le reclama a Hazel bajar al chico solo porque se lo dijo él. Hazel, atemorizado, le contesta que no lo hizo a propósito, pero Ronan interviene para decirle a Hazel que dejase de preocuparse por basura como esa y hable con él porque tiene algo de lo que necesita hablar. Mientras seguían ignorando a Hans, Ronan le pregunta a Hazel dónde aprendió eso, y él le explica que de un grimorio que le compró a un vendedor ambulante. Eso sorprende a Ronan. ¿Es tan bueno con un grimorio tan barato? Esto es increíble, pero lo sabré después de ver un poco más, piensa Ronan. Al mismo tiempo, un ruido del desenvaine de una espada lo pone en alerta. Era Hans, furioso porque lo ignoraban, decidido a darle una lección a Ronan. Hans solo piensa que perdió a propósito con él un día, pero hoy corregirá esos modales. Ronan se sorprende. ¿De dónde habrá sacado Hans esa espada? Mientras piensa que su postura es realmente mala. Lo único que resalta en Hans es su fuerza física, algo que tal vez funcione por aquí. Pero con Ronan esto solo es un juego de niños, esquivando fácilmente el tajo que tira Hans. Hans se burla del prota diciéndole que tuvo suerte, porque él se iba a asegurar de que no pudiese levantar ni una cuchara el resto de su vida. Cosa que el prota se toma a chiste y le dice: sí, parece que hoy tengo suerte, aunque ha tenido mala suerte toda su vida, piensa Ronan. Hans le dice que se arrodille y ruegue, y así le perdonará la vida, aunque claro, se irá sin un brazo. Aunque Ronan solo dice: tengo miedo, pero es obvio que no. En ese momento Hans le dice: y si te mato me aseguraré de tratar bien a tu hermana. ¿Acabas de decir hermana? Hans sigue burlándose y le dice que cada vez que la ve piensa en ese culo, es tan redondo, sabe que se sentirá tan bien. Sin pensarlo ni un segundo, Ronan le lanza un tajo que le corta la oreja. Hans se dio cuenta al ver caer su propia oreja al suelo, empezando a gritar del dolor. Ronan, con cara de asesino, lo mira y le dice: maldito gamberro, ¿quieres morir? Los demás acosadores no se lo podían creer. Le cortó la oreja con un simple palo. Ronan los llama idiotas y les dice que se vayan y se lo lleven si no quieren terminar como él, quitándoles el dinero y una comisión extra por haberle arruinado su buen humor. Los deja marchar entregándoles el dinero al chico que estaba colgando en el árbol. El chico se sorprende por la cantidad. Dice que es más de lo que le robaron, pero Ronan se conforma con la espada de Hans. Hazel se les queda mirando nervioso y procede a pedirles disculpas al chico. Dice que ya sabía que no debería hacer algo así, aunque estuviese muy asustado, y él le pide perdón otra vez. El chico le explica que cuando Hans arrastró a Hazel a ese lugar, notó que estaba en la misma situación, así que le pide que no se preocupe demasiado. Le dice que no es su culpa, pero aprecia su disculpa. Acto seguido se va. Aquí, chicos, yo voy a hacer un inciso, y es que por cosas de la traducción no se sabe si Hazel es chico o chica. Lo voy a seguir tratando como chico, pero cuando veamos que la cosa se ponga de una manera u otra, pues le cambiaremos el sexo de nuevo, no sé. Pero por errores de la traducción hay veces que sale que se refieren a Hazel en femenino o en masculino, así que por ahora nos vamos a referir a Hazel como chico, pero puede que en un futuro se cambie. Volviendo a la trama, Ronan piensa que al final él no es tan malo.
y le recuerda que le dijo antes que tenían que hablar de algo, así que lo cita en ese mismo lugar dentro de 4 días. Marchándose, le dice que está ocupado y que se verán cuando la luna esté en su punto más alto en el cielo nocturno. Y para asegurarse de que vaya, le dice que ya sabe lo que le va a pasar si no va. Mientras corre, se despide y le dice que está muerto si llega tarde. Después, podemos ver a Ronald frente a una casa, preguntándose si las flores serán demasiado. Alguien sale preguntándose quién está afuera, diciendo: ¿eres tú, Ronald? ¿Regresaste? El prota, nervioso, piensa que durante su tiempo como soldado disciplinario pensó miles de veces en pedirle perdón por haberse ido sin decir nada. Debería decirle que la echaba de menos, lo pensó tanto. Pero eso eran cosas que solo Ronan el soldado podría decir. Todo lo que él podía decir ahora es: ya estoy en casa. Iril, la hermana mayor del prota, dice que nunca pensó vivir lo suficiente como para ver a su hermano regalándole flores, gritando de felicidad, mientras Ronan se alegra de que le guste. Iril le pregunta a su lindo hermano si tiene suficiente para comer, si quiere más estofado. Ronan agradece, pero está bien así. Aunque le pregunta que ahora mismo cuántos años tiene, Iril, confundida, le dice que 22. ¿Por qué lo preguntas? Ronan solo dice que se lo olvidó, y ella le replica diciéndole que no es algo que se debería olvidar. Ronan hace el cálculo y dice que si ella tiene 22 años, entonces faltan unos 10 años para que los gigantes vengan. Su hermana, preocupada, le pone la mano en la frente para comprobar que no tenga fiebre. Ronan solo piensa que su hermana es tal y como la recordaba. Sigue siendo brillante, amable y cálida. Ella lo hace desear que este momento durase para siempre. Pero para proteger a este mundo y a su hermana dentro de 10 años, Ronan sale de sus pensamientos. Tengo algo que decirte. Iril, curiosa, le pregunta el qué. Ronan le confiesa que estaba pensando en entrar a la academia. Su hermana, sobresaltada por la sorpresa, le pide que lo repita de nuevo, que si es en serio. Ronan le confirma que sí. Iril, sorprendida, se va corriendo mientras le habla. Le dice que es raro, porque él siempre estaba evitando el tema cuando se lo decía. Pero bueno, eso ahora da igual, empezando a rebuscar. Le dice que él es muy inteligente, así que está segura de que sobresaldrá en cualquier cosa que se proponga, poniendo una olla frente a Ronan mientras le dice que eso es un regalo para él, sorprendiendo a Ronan al ver que está llena de dinero, confesándole Iril que estaba ahorrando en secreto para darle una sorpresa, alegando que si alguna vez él cambiaba de opinión sobre la academia, quería poder permitírselo de inmediato, dejando a Ronan sorprendido y preguntando cuándo consiguió el dinero. Aunque se lo agradece, Ronan no quiere aceptar el dinero, diciéndole que no es suficiente, dejando descolocada a Iril, que le pregunta qué quiere decir, diciéndole que eso es más de lo que parece. No sabe a qué academia quiere ir, pero el prota le interrumpe y él le dice que es la Academia Imperial Filion, sorprendiendo a Iril, que solo grita ¿qué? Se nos explica que la Academia Filion es la mejor institución educativa de todo el imperio, con los profesores más destacados del continente, junto a la gran financiación de la familia imperial. Es el lugar que da la mejor educación. Tiene suficiente prestigio como para ser conocida como la fábrica de héroes. Por ejemplo, la gran comandante Adesan, el maestro de la espada Shulifen, la peor criminal, la bruja del invierno y muchos más nombres famosos. Son tan útiles que ahora se entiende que la comandante se lo recomendara a Ronan, aunque el prota piensa que con tan altos estándares de entrada y cuotas, que sea famosa es un verdadero problema. Pero al ver la reacción de Iril no se la esperaba, pensando en que le mostrará sus resultados. 4 días ya pasaron y el prota se reúne con Azel, diciéndole Mazel, te estaba esperando. Corrigiéndole, está diciéndole que no es Mazel, sino es Azel. Él le recrimina, recordándole que le dijo que no lo dejaría en paz si no venía, así que no tenía mucha opción. Él le dice que se olviden de eso, porque esa noche estarán muy ocupados. Ronan le expresa que lo quiere poner a prueba. Le pide que utilice el hechizo de telequinesis con él. Azel se sorprende, mientras Ronan le pide que lo eleve lo más alto que pueda. El mago le dice que espere. ¿Por qué quiere hacer algo tan peligroso? Ronan le expone que no es tan peligroso, pero primero tendrá que hacer lo que él diga. Le expresa que no morirá por ello, así que le pide que no tenga miedo. Ya más calmado, aceptó la petición y empezó gritando mano invisible, levantando a Ronan, que dice que es mucho mejor de lo que pensaba. En su mente, divisa el campo de batalla y dice que aunque todavía le falta altura y estabilidad,
Esa sensación es parecida a la de entonces, refiriéndose a la batalla contra Aiute. Lo que le permitió luchar a la par con él fue la telequinesis, explicándonos que es una habilidad rara entre magos, que también son raros. Eso significa que Azel se convertirá en lo más importante y necesario para la batalla contra los gigantes. Este comienzo es bastante bueno. El mago saca de sus pensamientos a Ronan, diciéndole que está en su límite. Ronan le pide que aguante un poco más, ya que hay algo que quiere comprobar, diciéndole que bajará él mismo. Azel se pregunta cómo. Ronan desenvaina su espada y de un tajo corta el maná que lo envolvía, dejando desconcertado a Azel, que le pregunta cómo lo hizo. Ronan solo dice que es un movimiento acrobático. Azel le dice que nunca antes vio a nadie cortar maná. Ronan, dándole un golpe en la cabeza, le dice que lo deje estar, porque él tampoco sabe por qué pasa eso. Averiguar qué es esa habilidad es una de las cosas que debe hacer. Ronan se pregunta sobre si esa fue la razón por la que su espada sí funcionó con Aiute, aunque dice que ya pensará en eso más adelante, porque ahora hay algo que necesita hacer. Mientras le pasa una mochila, le dice a Azel que ha pasado la prueba. Le pide que lo siga antes de que desaparezca la luna llena. Azel se pregunta que qué harán a estas horas en la noche, mientras que Ronan dice que esta podría ser la primera página de la biografía de Ronan, el maestro de la espada más grande del imperio. Mientras camina, Ronan le cuenta que quiere entrar en la Academia Filion a Azel. Se sorprende y pregunta si ha oído bien. El prota le revela que ese será su destino, la academia más prestigiosa de todo el imperio. El mago, lleno de dudas, le pregunta que si de verdad piensan ir. Ronan le dice que sí, y le dice que ya lo escuchó, así que le pide que deje de ser molesto. Además, le pregunta que si no quiere ingresar. Azel le responde que no es eso. Le dice que Ronan tiene talento en las artes marciales, pero él no sabe hacer nada. Ronan le pregunta que si siempre quiere seguir igual, siendo débil, cobarde, tímido. Le dice que está desperdiciando su talento divirtiéndose por ahí con esos perdedores. Le dice que el tiempo que pasa no lo podrá recuperar y que algún día se arrepentirá, como él lo hizo hace tiempo. Ronan le pregunta que si cambió de opinión. Azel lo mira sonrojado diciéndole: «Oh, Ronan, Dios mío, ¿te preocupabas tanto por alguien como yo?» Ronan le dice que no lo obligará, ya que es su vida, así que puede volver si eso es lo que él quiere. Le dice que bueno, está ocupado, así que... Pero Azel le interrumpe, le dice que espere, que irá con él, diciéndole que le enseñe lo que tiene que hacer, mientras vemos que el prota sonríe de manera diabólica, ya que salió justo como él planeó. Ronan le señala el primer obstáculo a Azel, el mejor oponente para sacar a relucir su habilidad, un goblin lunar. Mientras que Ronan, fingiendo amabilidad, le dice a Azel: «¿No es genial?» Y con una cara de asesino dice: «Ahora, entonces, ¿empezamos?» Bueno, simplemente agradecer que hayáis llegado hasta el final del video, que lo hayáis visto, y os prometo que si este vídeo tiene mucho apoyo, os voy a hacer un resumen muchísimo más extenso. Este ha sido más un poquito una prueba para ver cómo me desenvuelvo con las cosas. Irá mejorando, el próximo será muchísimo mejor. Y pues si le dais mucho cariño, comentáis, le dais like, lo compartís y todo, pues haré un vídeo, ya os he dicho, mucho más extenso, tipo 1 hora o 2 horas de resumen de esta historia. Ahora mismo hemos hecho simplemente son 5 capítulos, tengo ya 31 capítulos preparados y puede que incluso un poquito más, así que ya me iréis diciendo. Muchas gracias y suscribíos al canal.